Amigos, en esta oportunidad nos acompaña Luciana Kaplan de México. Ella es directora del documental La Revolución de los Alcatraces. Bienvenida a Enlace Nacional y bienvenida al Perú también. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿y de qué trata este documental? Cuéntanos, por favor, Luciana. Pues es la historia de una mujer indígena en el estado de Oaxaca, en México, que ella empieza a hacer como ciertos cambios en su comunidad. Ella no está muy de acuerdo con los usos y costumbres, que es esta ley como no escrita que hay en algunas comunidades en México, y empieza pues a preguntarse por qué las mujeres no pueden votar, por qué no tienen como ciertos derechos, y empieza a armar como todo un movimiento dentro de lo que ella empieza como a generar. Se empieza a involucrar en la política y acaba en la Cámara de Diputados, en el partido de derecha, ¿no? Entonces es como transitar de ser una luchadora social hasta involucrarse con la política. Te estaba comentando que en México pasa mucho que dicen que los luchadores sociales o los matan o se los traga un poco la política, y creo que es un poco de lo que habla el documental, de las pocas opciones que hay, ¿no?, para una mujer indígena de llegar a empezar a hacer como cambios contundentes. Y pues, el final, yo siempre he dicho que no es una historia como de éxito, aunque parece serlo, sino que realmente pone mucho más interrogantes de lo que significa el poder y lo que significa hacer cambios en una sociedad tan complicada. Y lo que significa ser mujer indígena también, ¿no? Y lo que significa. Porque fíjate que va a la par también con lo que pasa en Latinoamérica, claro, en Chile, aquí en Perú mismo, en Argentina también. Revalorar un poco el accionar de las mujeres indígenas, tanto en el accionar social y como actor político también. Sí, y lo que pasa como muchas veces que se acaban como convirtiendo como en símbolos. Claro, es una mujer indígena, es indígena, entonces ella nos puede como conseguir votos, que creo que fue un poco lo que pasó, que la jaló el partido de derecha, porque finalmente ellos lo que quieren pues es una mujer indígena, ¿no?, que sea un poco como el símbolo contrario a lo que son ellos y puedan jalar votos. Y finalmente es un partido que por otro lado hace cosas totalmente contrarias a su comunidad, ¿no? Entonces, pues, o sea, creo que se puede ver como esta historia como desde muchos lugares. Sí, qué increíble que una mujer indígena cuyos padres no saben ni leer ni escribir acabe la Cámara de Diputados, y es una historia como de movilidad social increíble, ¿no? Pero por otro lado sí significa que si no estás metido en la política, a lo mejor es imposible hacer ciertos cambios porque porque la lectura daría también como que es un instrumento que también no puede hacer porque es esta persona una luchadora social, y los partidos políticos, como dices tú, le dicen, bueno, este es un instrumento para generar más votos, pero no más para hacer políticas verdaderas, ¿no?, que incluyan a esta población. Exactamente. Entonces un poco creo que ella ya llegó al poder, y el documental ahí termina, ¿no?, como ella con muchas dudas, viendo que en dónde se metió un poco tarde, o sea, cuestionándose si lo que hizo estaba bien o no, y ahí un poco como termina el documental abiertamente. Pero yo creo que después ella se empezó a dar cuenta de eso, ¿no? Y ella sí me dijo, sí, yo sé que me están utilizando, pero yo los estoy utilizando también a ellos. O sea, yo voy a llegar a donde quiero llegar, yo voy a conseguir lo que quiero conseguir, pero bueno, después sí se dio cuenta lo que era estar metido en la política en un partido así, ¿no? Y sí la sufrió muchísimo, ¿no? Qué gran historia, además, y aleccionadora, que pues está en nuestros días. Actualmente lo vivimos eso. Pero ¿desde cuánto tiempo cuánto tiempo te tomó rodar este documental? Estuve 2 años filmando, que creo que fue como una gran suerte, porque si no, nunca hubiera visto el cambio, ¿no? O sea, yo la verdad es que cuando le empecé a filmar yo no tenía la menor idea que iba a acabar en la Cámara de Diputados, pero la menor idea. O sea, ella siempre decía que ella nunca se iba a meter a la política, ¿no? Mira, y en 2 años sucedió ese cambio. Sí, la verdad es que fue como muy impresionante. Entonces, pues al principio fue un poco como aterrador, porque o sea, como que yo creía en esta mujer que estaba haciendo cambios desde muy abajo, y de repente se mete con el partido. Pues más que decirme que me desilusioné, pues fue como un shock. ¿Y ahora qué hago con esta historia, no? Pero dije, bueno, o sea, después más bien hay que tomarlo un poco como a favor, y decir, bueno, habla de todas las contradicciones que significa, o sea, de alguna manera para las personas el tratar de hacer cambios en este país, en una comunidad indígena, en los partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que al final fue algo como
como a mi favor. ¿Y esta es la primera película que tú rodas o No, ya has ya realizado otros documentales? sí he hecho varios documentales y también me dedico mucho a la docencia. ¿No? He estado Sé que naciste en Argentina, pero te fuiste, no sé si desde muy pequeña, a vivir a México. ¿Por qué? Pues por problemas políticos, básicamente, por la dictadura argentina. Entonces mis papás salieron de Argentina a México. Es un tema que te mueve. Otra dictadura, pero de diferente manera, ¿verdad? Es un tema que te mueve. Pues sí, aunque nunca se me ha ocurrido hacer algo como sobre la dictadura argentina, siempre he hecho temas más mexicanos. Bueno, entonces, ¿qué tal tu apreciación a este Festival de Lima que se realizó del 9 al 17 de agosto? Pues creo que es un gran festival. Creo que hay pocos festivales en Latinoamérica donde realmente se vuelve como un foro para los realizadores para mostrar sus películas, donde además está como muy bien organizado. Yo siempre me quejo mucho de los festivales de México, que de repente como que la organización no es muy buena, y aquí todo es impecable, o sea, la gente es muy simpática, hay como muy buenas películas. Entonces creo que son es uno de los mejores festivales en Latinoamérica como para ver películas, para conocer gente. ¿Y cómo calificas, digamos, a todo, bueno, a este festival también? 10, 9, 8. El 1098. Pero, ¿cuántos años ya tienes precisamente en este mundo de la dirección de documentales? También me decías que eres profesora, ¿no? Sí, coordino como la cátedra de documental de la Escuela de Cine en México. Y también coordino una beca de postproducción para documentales. He estado como metida en documentales en todos los, o sea, como dirigiendo, como enseñando. ¿Y qué significa eso para ti? Pues creo que la mejor manera como de aprender a hacer documentales es enseñando, ¿no? Es algo que me he dado cuenta, y además uno está como todo el tiempo como pensando cuáles son las diferentes maneras de hacer las cosas, como muy motivante. Es lo que Y entonces, ¿dónde lo podemos ver ahora este documental? Pues como decían, en polvos azules, es una muy buena opción. También. Porque realmente está como... Pero entonces, eso es un punto flojo, ¿no? Digamos, sí, ¿qué se puede hacer para que estos documentales no solamente se queden en un circuito cerrado, sino que la población en su mayoría lo conozca? Creo que es un grave problema que nos pasa a todos los documentalistas, que no sabemos que, o sea, tiene como su etapa de festivales. Exacto. Después también el documental se va a estrenar en diciembre en México en salas, pero que llega un punto que ya se deja de ver. Entonces, ¿para qué seguimos haciendo documentales si se ven 2 años y después se lata y nadie más los ve? Entonces hay que crear, yo creo que nuevas maneras de distribución en las comunidades, que es lo que estamos tratando, como inventar una manera en que nuestros documentales no se laten, sino que sigan teniendo vida, porque la verdad es que cuesta tanto esfuerzo, ¿no? y tanto tiempo hacerlos, que uno esperaría que por lo menos se vean un par de años, y no pasa eso. Entonces tienes un montón de documentales increíbles, pues, enlatados, ¿no? Que ya se vieron y ya después nadie se acuerda. Bueno, ojalá aprovechemos esto de las redes sociales, el YouTube también, que es una buena fuente, ¿no es cierto?, de información. Para que se sigan viendo. Exacto, para que se puedan viendo. Bueno, te deseo suerte en este camino también, y muchas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Gracias a ti. Bien, amigos, conversamos con Luciana Kaplan de México. Ella es la directora del documental La Revolución de los Alcatraces. Vamos a una pausa y ya regresamos.